ya por el finales del siglo XIX, principios del XX, personas como Gleiden o Rodenbach empezaron a hablar de que el Evangelio a veces es predicado de una manera tan individualista que sirve mucho para mostrar el pecado personal, mostrar las debilidades de cada uno de nosotros, ¿no? y trabajar ese tema. Pero que era necesario sacar a luz la pecaminosidad de lo que él llamaba el sistema, ¿no? El pecado del mundo, lo que la pecaminosidad institucionalizada, ¿no? Y hablaba de ese lema, o cogieron como lema ese versículo del Nuevo Testamento, que es: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos hablando del año 1910, y allí surgió un movimiento que se llamaba el Evangelio Social. El Evangelio Social, que proclamaba que la Iglesia no estaba solamente llamada para adorar y glorificar a Dios, sino que estaba llamada a promocionar la justicia social, a exhibir el reino de los cielos en este mundo. Y ya por el 1920 estos movimientos empezaron a marchar contra las jornadas de más de 12 horas en el trabajo. ¿Esto estaba bien o no está bien? Claro, la gente entraba a trabajar a las 6 de la mañana y salía a las 6 de la tarde. Oye, no tenía tiempo ni de respirar. O si entraba a las 8, salía a las 8. Ya a cenar, dormir y al día siguiente otra vez a trabajar. Y dice, bueno, oye, esto no es justo. Hay que trabajar menos horas. Y también empezaron a marchar a favor de que se forzara, que fuese obligatorio que todos los niños fuesen escolarizados. También los niños pobres, porque solamente recibían educación los niños ricos. ¿Eso está mal o está bien? Está muy bien, porque los niños necesitaban aprender para poderse luego ganar la vida con un buen sustento y, oye, aprender bueno. Y aquí en España, por ejemplo, años pues movimientos cristianos fundaron las primeras escuelas para pobres, ¿sí o no? Y de hecho en Barcelona se fundó la primera escuela mixta de España, donde niños y niñas estudiaban juntos, obra de las iglesias evangélicas. Aquí en el barrio de Gracia, la primera mixta, la Escuela de los Pobres, también en Barcelona y en Caldas y en muchos sitios, ¿verdad? Y se hizo una obra increíble. Años más tarde, el movimiento tuvo un cierto declive. Las guerras mundiales afectaron mucho la visión acerca de la humanidad. La gente pensaba, en un momento determinado, que íbamos hacia una humanidad perfecta. Y de golpe de porrazo se dieron cuenta de que la maldad del hombre es muy grande y que no todo es tan fácil. Al contrario, ¿no? Sin embargo, ideas de este movimiento se fueron permeando algunos sectores de la sociedad. En los años 60, evidentemente recordáis a Martin Luther King luchando por los derechos de la gente de color, ¿verdad? Tiene que ver con eso, con el hecho de cómo mostramos que somos hijos de Dios en un mundo que no tiene a Dios. Cómo mostramos la justicia de Dios en un mundo que no tiene a Dios. Y uno dice, bueno, esto no está nada mal, esto está súper bien, esto es fantástico. Bueno, sí, mucho bien. Pero lo que pasa es que en estos movimientos también surgieron, derivaciones, ¿no? Hay movimientos que se enfocaron tanto en la lucha por lo social que se olvidaron de la primera parte, que era adorar y glorificar a Dios, ¿sabes? Entonces, algunas iglesias se convirtieron en ONGs con el título de iglesia delante, pero en la realidad estamos tan enfocados en lo material que la gente se olvidaba de lo espiritual, ¿no? Y no solamente estos movimientos, sino algunos otros, empezaron a ver en la Biblia figuras de aquello que ellos estaban criticando en el mundo. Por ejemplo, iban a la Biblia y decían, en la Biblia hay esclavitud. ¿Cómo manejamos eso? Oye, y en la Biblia hay una conquista de la tierra de Canaán. ¿Cómo explicamos eso? Oye, y resulta que en la Biblia solamente hay 2 versículos que hablan acerca de la homosexualidad. ¿Dónde están los derechos de la gente que quiere practicar sexo como le da la gana? Entonces empezaron a mirar la Biblia con ojos recelosos, ¿me entendéis? ¿Me estáis siguiendo hasta aquí? Estoy liándome mucho, estoy intentando resumir la historia de 100 y pico de años de movimiento social, ¿vale? Pero entonces, de golpe y porrazo, esta gente empezó a mirar la Biblia de una manera crítica y el liberalismo no solamente teológico, sino práctico, que quedó abierto. Porque miraban la Biblia y decían, la Biblia puede contener errores, tiene actitudes que no son correctas, porque no sabían interpretar correctamente aquello que la Biblia enseñaba. Y empezaron a pensar que su propia visión acerca de lo que era justo
igual estaba por encima de lo que enseñaba la Biblia, porque al fin de cuentas la Biblia enseñaba lo que enseña, lo enseña dentro de un contexto cultural y histórico concreto. Entonces decían, bueno, la esclavitud del Antiguo Testamento pues no tiene que ver con nuestra realidad hoy. Y nosotros tenemos hoy soluciones mejores. Que no sé si son mejores, ¿vale? Porque luego se intentará explicar lo que enseña la Biblia a ese respecto, ¿vale? Así que todo eso formó parte del caldo de cultivo en el que ciertos movimientos, como la teología de la liberación, se llevaron a cabo, ¿no? Entonces, sobre todo en Latinoamérica, la teología de la liberación era ¿a quién prefiere Dios? ¿A los pobres? ¿Y los ricos qué son? ¿O malos creyentes? ¿O incrédulos disfrazados? ¿O simplemente opresores? ¿Y la teología de la liberación negra? ¿Quiénes son los blancos? Los opresores, los privilegiados. ¿Y de la teología gay? ¿Quiénes son los opresores? Los heterosexuales. Y los conservadores, ¿no? Entonces eso digo, no entro a evaluar cada idea, ¿vale? Cada idea tiene puntos muy interesantes y puntos muy negativos, ¿me entendéis? Pero ese es el caldo de cultivo de algo que generó muchas cosas. Por ejemplo, en los años 30 del siglo pasado empezó un movimiento que se llamaba Stay Awake, que era mantente despierto. ¿Mantente despierto de qué? Pues eso era la comunidad negra, que estamos despiertos ante las actitudes de racismo de la sociedad. Eso dio luego campo a Martin Luther King. Pero luego, en el 2014, resulta que unos policías matan a un hombre de color. No sé si fue en Tennessee o fue por ahí, en un sitio de estos, ¿no? Y entonces eso da lugar a un movimiento que es Black Lives Matter, ¿sí o no? Las vidas negras valen, tienen un valor, no se puede... Y evidentemente, ¿es algo positivo o negativo? Positivo, oye, eso está muy bien. Pero ese movimiento dio lugar a otro. ¿No? Movimientos de justicia social, ¿no? Nuevamente, que paguen los ricos. Y los derechos de la comunidad LGTBI. Y los derechos trans. Y entonces toda esta gente empezó a ocupar lugares en los que su propia cosmovisión, a veces alejada de Dios, ha intentado imponer ciertas formas de vida y ciertas formas de comprender la sociedad y la cultura y la humanidad, ¿no? Y hoy nos encontramos que la semana pasada se aprobó la ley trans en España, donde los supuestos, o los derechos, me da igual, no entro en el debate, los derechos de una persona trans de ser reconocida su realidad están por encima de los derechos consolidados de cualquier mujer a estar en un vestuario en el que nadie que no sea biológicamente mujer pueda entrar, ¿no? Los derechos de esta minoría del 1%, del 0,5%, del 3%, está por encima del resto de derechos, de los derechos ya consolidados, ¿no? Y hoy un niño de 16 años no puede tatuarse sin el permiso de los padres, pero puede cambiarse de sexo y hormonarse para cambiar de sexo y ser operado sin permiso de los padres, ¿no? O esta semana te sale la ministra de turno diciendo, se llamaba Iván, ¿sabéis por qué, no? Cuando ni siquiera los padres sabían nada, ¿no? O sea, los padres no saben nada, los padres que conocen a esta persona no saben nada, pero tú que no la conoces me vas a venir a decir a mí cómo se llamaba. Y sí, te lo dicen, con dos narices. Y dices, estamos locos o algo, no sé. Bueno, la cuestión es esa, estamos ahí en ese mundo, en ese movimiento que hoy se llama woke, ¿verdad? El movimiento... la idea de woke es como un insulto, ¿vale? La gente conservadora dijo, estos son los despiertos, los que viven en su propia realidad, ¿vale? Están viviendo su propio sueño, pero afecta a nuestra forma de vivir, ¿no? Y al final, todos estos movimientos tienen una cuestión en común, que es que despersonalizan la realidad y abstraen la realidad. Por ejemplo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué las mujeres sufren en el mundo? ¿Por culpa de qué? Del patriarcado, ¿a que sí? ¿Y quién es el patriarcado? Oye, ni idea. El patriarcado. ¿Está ahí? El patriarcado. No, a mí ponme un apellido o sea, un nombre y un apellido. ¿Quién es el culpable? Y si alguien te toca, le decimos 4 cosas. Por lo menos le decimos 4 cosas. Si se pone muy tonto, igual llegamos a otro punto.
Pero no, la abstracción permite pasar el rodillo por encima, ¿no? Y tú dices, la sociedad favorece a los hombres. Bueno, la inmensa mayoría de la gente que duerme en la calle, ¿qué son, hombres o mujeres? Hombres. Y la inmensa mayoría de las personas que se suicidan, y es la primera causa de muerte por debajo de los 40 hoy en el mundo occidental, ¿qué son, hombres o mujeres? Hombres. Y la mayor parte de la gente que muere en una guerra, ¿qué son? Hombres. Y la mayor parte de la gente que está en una cárcel, ¿qué son? El 90% son hombres, ya te lo digo yo. El 90% de los que hay en la cárcel son hombres, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que son verdad, hay cosas en las que una mujer lo tiene más difícil y cosas en las que una mujer lo tiene, no digo más fácil, pero diferente, ¿no? Somos diferentes, ¿no? Entonces, a veces te venden unas películas que dices, bueno, ¿cómo respondemos a esa realidad? Porque la realidad objetiva es que vivimos en un mundo injusto. Y eso todo el mundo lo siente, ¿sí o no? Bueno, si no lo crees por la televisión, pero verás que sí, que todos son injustos, ¿no? Y te venden la película de que el opresor es el blanco, que el opresor es el heterosexual. ¿Sabéis una de las cosas que no te dirán nunca en la televisión hoy? ¿Habéis visto noticias de sacerdotes que abusan sexualmente de niños? ¿Sí? ¿Lo habéis visto esa noticia, sí o no? ¿Sabéis que esos son el 0,2% de los abusos que se dan a cabo en cualquier sociedad? El 0,2% de los abusos sexuales son sacerdotes. O sea que hay un 99,8% que no son sacerdotes. ¿Tú has visto eso en las noticias alguna vez? Porque siempre salen en las noticias cuando es un sacerdote, ¿lo habéis visto o no? ¿A que nunca habéis visto un titular que diga un homosexual abusa de un niño? ¿Lo habéis visto ese titular alguna vez? Pero todos los que abusan de niños son hombres, ¿sí o no? Y son actos de abuso ¿cómo? ¿Heterosexual o homosexual? ¿Cómo son? Son actos de abuso homosexual, perdona, o sea, esto es lo que es. Pero nunca verás ese titular. La abstracción. La abstracción. Y el ataque a veces a bases de nuestra sociedad, como la familia, como la espiritualidad del creyente, ¿no? Ya os digo, la Iglesia católica en España, ¿vale? Porque casi para nosotros ni contamos, ¿no? Pero la Iglesia como concepto en el mundo occidental, ¿no? Porque somos una contracosmovisión absoluta de esta realidad. Y ya me he comido 10 minutos. Esto es terrible. Esto es terrible. Bueno, la cuestión es esta. ¿Qué hay de la justicia? ¿Qué podemos responder al mundo desde la fe cristiana? ¿Tenemos un camino mejor o no? ¿Qué visión tiene la Biblia? Y yo estaba pensando en esto de estas semanas y justamente el viernes, el Papa de Roma, católico él, hizo este tuit. Dijo, la justicia social exige que luchemos contra las causas de la pobreza, la desigualdad y la falta de trabajo, tierra y vivienda, contra quienes niegan los derechos sociales y laborales y contra la cultura que lleva a quitar la dignidad a los demás. ¿Qué? ¿Bien o no? Está bien, ¿eh? Tiene algún matiz, ¿eh? O sea, yo haría algún matiz. O sea, ¿quiénes son contra quiénes quieren luchar? ¿Quiénes son? Y cuando luchas contra la cultura, ¿a qué te refieres contra la cultura que quita la dignidad a los demás? La cultura que le niega la dignidad a la comunidad LGTBI, que pretende ¿de qué estás hablando? ¿De qué concepto concreto estás hablando? ¿Me entiendes? La abstracción como debate, ¿vale? Como titular. Yo tiro esto, que queda muy bien, todo el mundo lo puede pillar tanto uno como el otro, quedó bien con todo el mundo y, oye, es algo positivo. Así que automáticamente Jordan Peterson, que es un filósofo americano, que su mujer se convirtió y él está así como entre dos aguas, que se convierte, que no se convierte, pero a todos los evangélicos le caen muy bien porque dice muchas cosas muy interesantes. ¿Cuántos habéis escuchado alguna vez a Jordan Peterson? Unas cuantas veces, ¿verdad? Porque dice cosas muy interesantes, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, del complejo de Peter Pan, ¿no? Que impide a los adultos ser adultos, ¿no? Y bueno, un montón de temas interesantes, ¿no? Total, que Peterson le contesta al Papa de Roma, le dice, mira, no hay nada cristiano de la justicia social, no hay nada cristiano en la justicia social. La salvación redentora es un asunto del alma individual. ¿Ahora qué? ¿Qué pensamos? ¿Está bien o está mal?
¡Ay! También está bien, ¿eh? Claro, porque aquí nos encontramos dos temas importantes. Por un lado, Dios nos impulsa a luchar por la justicia en el mundo. Pero por otro lado hay otra realidad, que es que eso no lo es todo. Porque tú puedes irte al infierno con la barriga llena y un buen trabajo, pero te vas al infierno. Exactamente igual. ¿Vale? Y entonces hubo un momento en la historia, especialmente a finales del siglo pasado, en los que muchos movimientos evangélicos dijeron, ¡hey, olvidaos! Aquí lo que hay que hacer es la gran comisión. Olvidaos del trabajo social. Y otro gran movimiento evangélico dijo, sí, pero es que la obra social es lo que nos permite conectar con un mundo necesitado y hablarles del Evangelio. Bueno, hoy vamos a ver qué dice la Biblia, ¿vale? Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Y para eso me gustaría que me acompañarais al libro de un profeta fantástico, un profeta maravilloso que habéis visto que yo he llamado Yeshayahu en los libros de esta semana, ¿verdad? En el boletín de esta semana. Y no es otro que el profeta Isaías. Yeshayahu es su nombre en hebreo, ¿vale? Isaías es como se traduce al castellano. Y es un profeta fantástico. Oye, yo no sé si habéis estudiado mucho la Biblia del profeta Isaías, pero es un tipo fantástico. En su momento histórico había un problema muy serio. El problema serio era Asiria, ¿vale? Asiria era el gran imperio que podía destruir al pueblo de Judá. Y él era el profeta de la corte del rey. Él no era un Bindundi, era el profeta, el consejero real, ¿vale? El que iba en nombre de Dios a hablarle al rey. Y entonces en la corte, tenéis que imaginaros en la corte, gente muy bien vestida, ¿no? Porque la gente con dinero va bien vestida o va mal vestida. Va bien vestida, ¿vale? Y entonces había gente de la corte que le decía, mira, para protegerte de Asiria tú tienes que aliarte con Babilonia. Babilonia son los buenos, Babilonia son los cracks, estos son el top on the top. Estos tienen un buen ejército. Y otros de la corte decían, pero estáis locos, con quien tenéis que aliar es con Egipto. Porque históricamente Egipto ha sido la leche y tienen unos carros de combate. Esto son la leche. Y en ese momento, tienes que imaginarte que Dios le dice a Isaías, vas a ir desnudo por la corte durante 3 años. Y desnudo puede significar desnudo o puede significar en calzoncillos. Yo voy a pensar que fue en calzoncillos, ¿vale? Porque imagínate, si no es un tema terrible, la barba tendría que ser muy larga para... Entonces, el profeta de Dios, en medio de la corte diciéndole al rey, rey, que ni Babilonia ni Egipto, confía en Dios. ¿Te imaginas la pinta de loco en calzoncillos en medio de la corte? ¿Te imaginas la pinta de loco? La gente diciendo, este tío está loco, pero rey, ¿cómo le vas a hacer caso a este tipo? Que va en calzoncillos, pero que no está bien. Y Isaías diciendo, sí, pero como no me hagáis caso, vais a ir así al exilio. 3 años se pasó en calzoncillos el tío. Porque Dios se lo dijo. Madre mía. Y entonces llegamos al capítulo 58, que es un capítulo fantástico. Porque uno de los grandes problemas de la época de Isaías era la hipocresía. La gente era cristiano de boquilla, ¿vale? Y entonces llegamos al capítulo 58. La gente practicaba ayunos. Aún hoy el pueblo de Israel practica muchos ayunos, ¿no? Y en este momento el profeta va a hablar acerca de eso. Y fíjate lo que dice el capítulo 58, versículo 1. Dice, clama a voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Mira, ahora te voy a decir cuál es tu rebelión y tu pecado, Israel. ¿Y cuál es tu pecado? Mira, tu pecado es que me buscáis cada día y que quieren saber mis caminos. ¿Eso es un pecado? ¿Sabéis cuál es tu pecado? Que me buscáis cada día y queréis saber mis caminos. Oye, a que empieza como raro. Ah, pero fíjate. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen ellos. Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Oye, Dios, ¿qué te pasa? Que yo estoy pasando hambre. Que tengo ya el cordero para hacerlo, pero no me lo estoy comiendo para que tú respondas mis oraciones. Que si no vas a contestar, oye, que yo pongo la barbacoa y ya contestarás, pero yo al menos voy comiendo.
Esta es la actitud. Esta es la actitud, ¿eh? Oye, Señor, que yo estoy pagando el peaje. ¿Qué hay de lo mío? Fíjate. ¿Por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, dice Dios, buscáis vuestro propio gusto, buscáis vuestra propia voluntad. Oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Y para herir con el puño inicuamente. Dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces, ¿cómo tenemos que ayunar? Si queremos que Dios nos escuche, ¿cómo tenemos que ayunar? Dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Dice, entonces nacerá tu luz como el alba. Y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. ¡Guau! ¡Qué pasaje! ¿Tremendo o no? ¡Qué bofetón a la hipocresía religiosa! ¡Qué bofetón a los, es decir, cristianos, no son cristianos porque están antes de Cristo, a los cristianos de boquilla! ¡Qué bofetón a los que piensan que simplemente por asistir y cumplir una cierta religiosidad de apariencia de piedad, piensan que Dios está con ellos, que pagan un peaje y que Dios está como obligado a bendecirles y a darles todo lo que ellos pidan? Y Dios dice, no habéis entendido nada. Nada. En aquella misma época estaba Miqueas diciendo, mira, el Señor me ha mostrado lo que quiere de mí. ¿Sabes lo que quiere Dios de mí? Hacer justicia, mostrar misericordia y humillarme realmente delante de mi Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Y Isaías está en este momento aquí hablándole a un pueblo que no ha entendido bien lo que Dios desde el principio ha querido enseñarles. ¿Sabes? Quiero que sepas una cosa. Dios no le encargó la mayordomía, el cuidado, la administración de este mundo a la gente incrédula. ¿Quieres creer eso o no? Cuando Dios le dijo al ser humano, oye, enseñórate de la tierra, gobiérnala, labra la tierra, ¿cuándo era? ¿Cuándo fue? ¿Antes o después de la caída? ¿Fue antes o después? Antes de la caída. Creced, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, administradla. A gente creyente. Y los creyentes hoy se han borrado del mapa. Preferimos que gobierne Podemos. Me da igual Podemos que el PSOE, que el PP. El otro día hablarán de la política, ¿vale? Pero ¿cuántos cristianos hay en España metidos en política? Bueno, como te metas en política, te excomulgan al día al 2,3. Pareces un sospechoso dentro de una iglesia evangélica como te impliques en política. ¿A quién se le ocurriría meterse en eso? Espero no estar chafando la predicación al que venga después, para hablar de cristianismo política. Pero Dios le encargó el cuidado del mundo a gente que estaba en comunión con Él. Y después llegó la caída. Y con la caída el desastre, la espiral de pecado y destrucción en el mundo.
Y llegó la venganza como sentimiento, aquel hombre que se casa con 2 mujeres. Ahí venga, la bigamia ya de entrada, venga, y la venganza. A Caín lo vengaron 7 veces, pero conmigo, vamos, 70 veces 7. Y aquel, porque lo mataron, matará, pero a mí, como me hieran, vamos, me lío a tortazos. Y la espiral de pecado y destrucción que inunda la creación desde aquel momento, ¿verdad? Pero el llamado sigue siendo el mismo. Y a lo largo de la historia encontramos en la historia de Israel cómo Dios una y otra vez manda leyes justas para que la gente pueda ser levantada en medio de su sociedad y pueda ser sostenida justamente. Ya en Levítico 19 Dios le dice algo tremendo que luego va a recoger Jesús como el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19. Está allí en medio de la Torá. En medio de la Torá, Levítico 19. Pero es que en Levítico 25, ¿sabes lo que ordena Dios en Levítico 25? Que nadie le preste dinero a otro y le cobre intereses. Que si alguien te viene a pedir dinero, tú le digas, oye, necesitas 100, aquí tienes 100, ya me los devolverás. Cosa que, ¿a verdad que los bancos funcionan así? ¿No funcionan así? Es que estamos tan adelantados, las leyes de ahora son tan buenas ahora, son tan geniales ahora que estamos mucho mejor, ¿verdad? ¿Qué va? Mira, ¿sabes lo que ordena Levítico 25? Que si tú te empobreces por lo que sea, por cualquier causa, porque eres un mano rota, porque te ha ido mal la cosecha, tú estás tan fatal que no puedes pagar tus deudas, ¿sabes lo que tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Venderte como esclavo. Tú y tu familia. Y dirás, qué malo es eso. Bueno, pero te voy a explicar una historia, Ese tipo de esclavitud es que tú te ibas a servir a la casa del que le debías dinero y cobrabas la mitad del sueldo. Y la otra mitad del sueldo, ¿sabes para dónde iba? Para sufragar tu deuda. En cuanto tu deuda estaba sufragada, tú quedabas libre, pero el que te daba la libertad no te podía dejar con una mano delante y otra detrás. Te tenía que dar el dinero suficiente como para que tú pudieras seguir adelante. Así que el negocio no era tan bueno, ¿me entiendes o no? Y si tú te veías obligado a vender tus tierras, porque las tenías que vender tus tierras, porque no te quedaba más remedio que vender la heredad de tu familia, al cabo de ¿cuántos años? Había un jubileo y tu tierra volvía a ser tuya. Y decía, bueno, pero ¿qué negocio para el tío que la había comprado? Que en realidad no la había comprado, la había alquilado por 50 años como mucho, porque si la deuda era a 3 años vista del jubileo, tú vendías la tierra y a los 3 años la tierra volvía a ser tuya. Y eso era una ley de segunda oportunidad, algo por lo que se está luchando hoy. Y no tenemos. Pero ya en el 1200 o 1300 antes de Cristo, depende de si tú has el Éxodo en el 1425 o en el 1225, da igual, o en el 1400 o en el 1200, ya habían leyes así en Israel. Y te dicen, es que la Biblia tiene esclavitud. Ojalá todas las deudas se pagaran así. Y no tendríamos gente durmiendo en la calle. Ay, la Biblia. ¿Qué cosas tiene? Hoy te pone la tele y te sale Vinted. ¿No tienes un juguete que tu hijo no juega con tu juguete? Véndelo. Tráelo a Yoguinas Solidarias, que se lo tenemos a alguien que lo necesita. ¿Qué tienes ropa que no usas? Pues invita a tus amigas y haces una fiesta allí y la regalas. Que nadie la quiere. Tráela al ropero, ya le buscaremos hogar. Sé generoso. No, venga, el pa' mí. No. Generosidad, eso es lo que transforma el mundo. No el egoísmo. No el buscar cada uno lo suyo. Y hay algo que este mundo tampoco entiende. Que es que la justicia no es algo abstracto. La justicia es la expresión del carácter de Dios. Dios lo dice más de una vez en la Biblia. Dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo que es justo es aquello que refleja el carácter de Dios, la voluntad de Dios. No es algo abstracto, no es, bueno, esto es justo para ti y esto es justo. No. Hay un elemento objetivo de lo que es justo y lo que no es justo. Por eso cuando Nietzsche escribe el Gaia Ciencia, ¿no? Y llega aquel relato tan increíble que todo el mundo sabe, aquello de Dios ha muerto, ¿os acordáis de aquel momento de Dios ha muerto? Y entonces ese momento cuando dice Dios ha muerto, Nietzsche empieza a relatar un momento de vértigo existencial.
En el que empieza a decir, oye, ¿dónde está ahora el norte? ¿Dónde está ahora el sur? ¿Dónde está el oriente y el occidente? ¿No es cada vez más oscuro? ¿No nos estamos quedando en la noche más absoluta? Porque el único referente de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que es digno, es Dios. Y cuando uno quita a Dios del tablero, no te queda nada. No te queda nada, más que la desesperación existencial. Ay, tengo tantas cosas que decir y me quedan 7 minutos. Un poquito más tarde, Isaías en el capítulo 65 va a utilizar un lenguaje muy interesante acerca de sus siervos y de la gente que pasa olímpicamente de Dios. Y déjame que lea por lo menos 2 versículos y luego iré a otro sitio y a ver si acabo. Me han dicho que puedo acabar a menos 10. Así que voy a ver si alargo la gracia, ¿vale? Llega Isaías en el capítulo 65 y dice lo siguiente, dice, por tanto así ha dicho el Señor, capítulo 65, versículo 13. He aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán de júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento del espíritu aullaréis. Leed los versículos que hay antes y después en vuestra casa. Pero ¿sabéis estos versículos por qué son interesantes? Porque un montón de años más tarde llegó un profeta a Israel y le dio la vuelta a esto. Y le dijo, bienaventurados los que tienen sed. Bienaventurados los que tienen hambre. Bienaventurados los que lloran. Y tú miras este pasaje y te vas a Lucas 6 y te encuentras que Jesús le está dando la vuelta a todo esto. Y está diciendo que su programa es absolutamente rompedor con este mundo donde no hay justicia. Y en este momento, cuando Isaías está diciendo, oye, vosotros no vivís según la voluntad de Dios, resulta que vas a Marcos capítulo 1, capítulo 2, y se acerca un Jesús que dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y empieza a sanar enfermos, empieza a sacar demonios, empieza a multiplicar panes y peces y a dar perdón de pecados a la gente afligida. ¿Os acordáis de ese momento? De irrupción del reino de Dios en la persona de Jesús. Y trastoca el sistema social de ese momento. Y en un mundo en el que los romanos abandonaban a muerte a sus hijos recién nacidos en la calle, escucha, abandonaban a muerte en la calle a sus hijos, llega un grupito de cristianos que empiezan a recogerlos de la calle. Y lo que digo no es por cualquier cosa, hay una carta específica, lo he dicho alguna vez, ¿no? Lo he compartido con vosotros, ¿verdad? Que hay una carta de un soldado romano que le escribe a su esposa desde el frente y le dice, oye, tranquila, no vengo porque me voy a otro sitio, pero oye, la paga te la darán, tranquila, oye, ¿cómo van las cosas? Espero que todo vaya bien, Oye, respecto al niño, si nace niña, tírala a la calle. Y si es niño, te lo quedas. Y así acaba la carta, ¿no? Ese es el cariño que le tenían, es el respeto que tenían por la vida, ¿no? Pero llega un momento en que gente impactada por el mensaje de Jesús empiezan a montar orfanatos, empiezan a montar hospitales, empiezan a buscar a ser gente de acogida y gente que transforma el mundo y trastoca el mundo. Y esa es las personas que somos nosotros, somos la iglesia, ¿no? Y Jesús, de alguna manera, enseña en muchos momentos, tiene un punto de equilibrio fantástico Jesús. Hay un momento en que critica a los fariseos y dice, mira, vosotros decís que es corbán, que es vuestra ofrenda a Dios, aquello con lo que deberíais estar ayudando a vuestros padres. ¿Qué es ofrenda a Dios? Ayudad a vuestros padres, desgraciados. Bueno, él no lo dijo así porque era más educado que yo. Yo soy de barrio y se me escapa. Pero en cambio hay otro momento en el que critican a Jesús porque se está dejando ungir los pies y la cabeza con un ungüento que podría ser vendido por 300 denarios y dado a los pobres. ¿Os acordáis de ese momento? Y dice, pero vosotros, metéis donde no os llaman. Pobres vais a tener toda la vida. Esta mujer me ha hecho una buena obra a mí. Así que hay un momento en el que con nuestros bienes podemos servir a Dios, gloria a Dios. Y hay momentos en los que con nuestros bienes podemos ayudar a las personas que tienen necesidad, gloria a Dios. Y hay que ser sabio, porque nos vamos a despojar a nuestra familia, como en el mundo católico dicen, de vestir un santo para vestir otro, ¿verdad? Hay que ser sabio, porque tenemos responsabilidades que atender. ¿Sí o no? Pero hay que tener esa actitud, la misma actitud de Jesús. Un Jesús que se vino, que nos miró nuestra miseria
se encarnó, vino a buscarnos y estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros. Y en medio de un mundo en el que la justicia brilla por su ausencia, tenemos que recordar la persona de Jesús. Un Jesús que habló acerca de un buen samaritano y le preguntó a la gente que le estaba escuchando, ¿de quiénes sois vosotros los prójimos? Id y haced lo mismo. Id y haced lo mismo. ¿Sabéis? No estamos llamados a luchar contra grandes sistemas. Estamos llamados a hacer lo que nos viene a la mano hacer. Eclesiastés, capítulo 9 y versículo 10. Todo lo que te viniera a la mano hacer, hazlo conforme a tus fuerzas. No se trata de atacar los síntomas solo, sino también la causa. Los síntomas es la injusticia del mundo. La causa es el alejamiento de Dios absoluto que hay en el mundo. Así que necesitamos hacer el bien a todo el mundo sin mirar a quién. Y al mismo tiempo predicar que solamente hay salvación en Cristo. Cuando miramos los problemas del mundo tenemos que admitir una realidad. El primer problema en el mundo soy yo. Porque no hay justo ni aun uno. Nadie es justo. Nadie es bueno. Solamente Dios. Y a veces yo sufro por causa de la maldad de otros y a veces otros sufren por causa de mi maldad. Qué pena. Ojalá no fuera así. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que hemos sido justificados por la fe en aquel que murió y se entregó por cada uno de nosotros. Y mientras mostramos el amor al mundo, rompiendo todo yugo, alimentando a la gente que no tiene, tenemos que recordar que en el fondo el problema del mundo es el alejamiento que tiene de Jesús. Y tenemos que proclamar a este Cristo que murió y resucitó por ellos. Puesta la vista en Jesús. Y aún más, si leyéramos Isaías 65 y siguiéramos con Isaías 65, y si nos enfocáramos en el mensaje de Jesús, tenemos que reconocer que la vista del creyente no está puesta en este mundo, porque sabemos que en este mundo siempre habrá aflicción y que en este mundo siempre habrá pobres. Nuestra vista está puesta en una eternidad con Dios, en su presencia. Una eternidad a la que anhelamos que todo el mundo llegue. Y por eso, durante este tiempo, mientras tanto, vivimos el reinado de Dios. Que no es otra cosa que no es solamente decir que Dios reina. Sí, hay un reino de Dios en el que Dios reina, un reino físico en el que vendrá y será impuesto en el mundo. No, pero vivir el reino de Dios es vivir bajo su reinado. Es dejar que Él gobierne nuestra vida. Es dejar que Él guíe nuestros pasos. Que nuestra voluntad no sea lo que nosotros buscamos con nuestros ayunos y nuestras oraciones, sino que busquemos la suya. Que seamos unas personas que muestren el amor de Dios a un mundo que le necesita. Así que mientras vivimos en este mundo, anhelamos el que viene, proclamamos a Cristo, proclamamos a Jesús, proclamamos a aquel que murió y resucitó por la humanidad. ¡Ay! Que el Señor nos ayude. Decía que es un tema muy amplio, lleno de matices, lleno de enfoques. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a ser sal y luz en el lugar donde Dios nos ha puesto. Porque si la sal no sala, ¿para qué sirve? Para nada, para nada. Pero gente que realmente era sal y luz, transformó Occidente una vez. Y aún hoy podemos volver a hacerlo. Que Él nos ayude.